Gloria a Dios. Gracia y paz, amados. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos una vez más a la reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Damos gloria a Dios por el privilegio de estar aquí reunidos una vez más en este momento, haciendo esta retransmisión en directo para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo y para poder seguir aprendiendo, como estamos viniendo, o como estamos haciendo, mejor dicho, cada jueves, a responder correctamente. Es con esa serie con la que estamos siguiendo. Así que, bueno, vamos a ver cómo la gente va llegando, se van conectando y vamos preparándonos para la enseñanza de hoy. Dios es bueno siempre. Gloria a Dios. Muy bien, mientras algunas personas ya se van añadiendo, les vamos dando la bienvenida a Sarita, un abrazo fuerte. Pues les invito a que podamos compartir, a que juntos podamos compartir la enseñanza de hoy. Supongo que la imagen y el sonido están llegando bien, porque a veces no sé por qué he estado teniendo algún problemita para la conexión. Saludamos también a la familia Suárez Torres. Un abrazo fuerte. Y vosotros me confirmáis cómo está llegando la imagen. Bueno, vamos a compartir. Dios es bueno. Así que me pongo en marcha yo también para compartir. Y les pido a ustedes también, os pido a vosotros que si queréis que podáis compartir para que esta enseñanza pueda llegar a más personas también y pueda llegar a más gente. Ese es el propósito. Gloria a Dios. Así que mientras esperamos un momentito para que la gente se vaya conectando y ya podemos orar juntos. Tenemos también a Porras Jiménez desde México. Un abrazo fuerte también. Voy compartiendo en algún grupo también. Y de esta manera el Evangelio sigue corriendo y el reino sigue extendiéndose. Gloria a Dios. Y ese es el propósito, ver cómo el reino se extiende cada vez en más lugares, cada vez alcanzando más personas. Dios es bueno siempre. Hoy vamos a seguir aprendiendo acerca de fe. Aprendiendo a responder, o mejor dicho, respondiendo correctamente. Compartimos por aquí también. Gloria a Dios. Personas que se van añadiendo. Tenemos a Raúl también. Me confirman que todo se ve bien. Perfecto. No sé los diferentes lugares cómo están, pero aquí estamos con una temperatura preciosa, calorcito. Tenemos a Anaida, la saludamos, un abrazo. Tenemos a Claudia desde Chile también. Tenemos a Mirna desde Oaxaca, espero estar pronunciándolo bien. Oaxaca, México. Así que gloria a Dios. Gracias a todos los que se van añadiendo. Gracias a todos los que están conectándose. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro papá. Y qué bueno es disfrutar de su bondad siempre. Amén. Gloria a Dios. Tenemos a Nairobis y familia también. Tenemos a Mirna. Así que, ¿qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si damos gracias a Dios por este tiempo? Mientras otras personas se pueden ir añadiendo. Y como les decía, ya saben que pueden compartir también este vídeo. Solamente tienen que darle ahí al botoncito para que compartan y que podamos alcanzar. Hay personas que usted puede alcanzar que yo no puedo alcanzar. Así que juntos extendemos el reino. Dios es bueno siempre. Amén. Vamos a dar gracias a nuestro buen papá por este tiempo. Papá, queremos darte gracias. Gracias por tu bondad inmensa y por tu amor
incondicional. Gracias, papá, porque podemos disfrutar de ese amor sabiendo que somos tus hijos amados, en los cuales tú tienes complacencia. Podemos disfrutar de esta posición de hijos y podemos disfrutar de una perfecta comunión contigo. Sabemos que podemos hablar confiadamente contigo y que también tú hablas con nosotros y que podemos escucharte. Gracias, porque hoy podemos disfrutar de tu palabra. Venimos expectantes para seguir aprendiendo, venimos expectantes para poder seguir creciendo en conocimiento, para poder seguir creciendo en entendimiento. Venimos expectantes para poder seguir viendo a Cristo revelado en nuestras vidas y que Cristo pueda seguir siendo formado en cada uno de nosotros para que también pueda ser manifestado a través de cada uno de nosotros. Papá, oramos en este momento para que el conocimiento fluya con total libertad sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos de manera que podamos ver lo que hasta hoy no habíamos visto. Te pedimos que tú nos hables, te pedimos que tú nos enseñes. Gracias, papá, porque creemos que tu palabra es sembrada en buena tierra y tu palabra produce resultados y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Realmente estamos expectantes de poder seguir siendo enseñados, sabiendo que todo lo que tú nos enseñas siempre será para nuestro provecho, pero también para la ayuda de la extensión de tu reino aquí en la tierra, para poder ver cómo más y más personas son alcanzadas por tu gloriosa gracia. Aleluya. Gracias, papá bueno. Gracias porque tu palabra es sembrada en buena tierra. Gracias, papá, por mentes siendo renovadas, por vidas siendo transformadas. Gracias por los dones del Espíritu en funcionamiento a favor de tu pueblo, a favor de tu iglesia. Gracias, papá, gracias por cada persona que recibe esta enseñanza, porque creemos que no volvemos a ser iguales. Oramos creyendo que Jesús llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, y que por su llaga hemos sido nosotros curados. Es por ello que oramos ahora por cualquier persona que pueda estar enferma, que pueda estar padeciendo cualquier síntoma de enfermedad, y hablamos sanidad sobre los cuerpos, hablamos sanidad sobre cada cuerpo, ordenamos a todo síntoma, todo malestar, todo dolor, que desaparezca ahora, toda enfermedad desaparece ahora de los cuerpos, y hablamos sanidad sobre esos cuerpos, hablamos salud divina sobre esos cuerpos, ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús se manifiesta completa sanidad. Se manifiesta completa sanidad en cada cuerpo y te damos a ti la gloria y la honra por ello. Gracias por cada familia establecida en Cristo. Gracias por cada familia sirviendo a tu propósito eterno, disfrutando de tu plan aquí en la tierra. Gracias porque hay provisión para cada casa. Hay provisión para cada familia, hay provisión en cada hogar, porque tú eres nuestro papá que nos amas y que cuidas de nosotros mejor de lo que nadie podría cuidarnos. Gracias porque vivimos confiados, aleluya, vivimos confiados sabiendo que tú cuidas de nosotros, que tú nos mimas. Gracias, papá, aleluya. Que podemos tener esta confianza, que podemos tener esta seguridad y disfrutar de todos los beneficios del consumado es. Disfrutar de todos los beneficios de lo que ya fue pagado, de lo que ya fue hecho a nuestro favor por medio del sacrificio perfecto, de la ofrenda perfecta de nuestro amado Señor Jesucristo. Oh, gracias. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por la llenura del Espíritu Santo que disfrutamos cada uno de nosotros. Gracias por la manifestación de tu gloria en cada hogar, la manifestación de tu gloria en cada casa, en cada lugar de trabajo, la manifestación de tu presencia, esa presencia que habita en nosotros, esa gloria que habita en nosotros y que se manifiesta ahora a través de nosotros en cada lugar. Aleluya. Oh, gracias. Gracias, papá, porque podemos ser transmisores de la vida de Cristo que hay en cada uno de nosotros. Amén. Que esa vida pueda fluir a través de nosotros, Sí, Señor. hacia aquellos que nos rodean, Amén, Jesús.
que podamos ser testigos de esta vida, extensores de tu reino allí donde vayamos. Oh, gracias, papá. Qué privilegio que podemos disfrutar de esta gracia maravillosa. Qué privilegio que podemos ser partícipes de tu propósito eterno, viendo todas las cosas reunidas en Cristo. Aleluya. Qué privilegio que podemos portar la vida de Cristo y manifestar esta vida allí donde vamos. Amén. Oh, gracias, papá. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Yo te pido que tú me puedas usar una vez más en esta hora, que puedas hablar a través de mis cuerdas vocales y pensar a través de mi mente. Y te doy gracias porque en tu favor inmerecido, en tu maravillosa gracia extrema, tú nos has hecho ministros competentes de este nuevo pacto. Amén. Gracias. A ti la gloria, porque solo tú eres digno y solo tú eres merecedor de toda ella. Y no se comparte con nadie más. A ti la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Aleluya. Gracias, papá. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Tú eres bueno siempre. Aleluya. Dios es bueno siempre. Amén. Amén. Hoy tenemos que hidratarnos porque el calorcito aquí aprieta. En vez de un vaso necesito una garrafa, me parece, de varios litros. Muy bien, amados, saludos a todos. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, gracias por unirse a nosotros en esta hora una semana más. Les pedimos que si todavía no lo han hecho y si quieren hacerlo puedan compartir este vídeo para que esta enseñanza alcance a más personas. Y si ya tienen y ya están preparados, si tienen su Biblia, su libreta, su bolígrafo o lo que tengan a mano para tomar notas, pues vamos a ponernos en marcha. Y vamos a seguir con la serie Respondiendo Correctamente. Serie Respondiendo Correctamente. Y vamos a estar ya en la semana número 20. Llevamos ya 20 semanas hablando acerca de fe. 20 semanas tocando este tema de responder correctamente frente a las adversidades o frente a cualquier circunstancia que podamos encontrar en el camino. Y les recuerdo que venimos hablando acerca de la importancia de colocar la fe en el lugar correcto. Y ese lugar correcto obviamente es Cristo. Cristo y su obra completa, Cristo y esa ofrenda perfecta, esa ofrenda que Jesús, una sola ofrenda que fue hecha por cada uno de nosotros. Ahora estamos viendo algunas cosas, algunos aspectos de la fe, como decíamos, y solamente a nivel de recordatorio es importante que tengamos esto claro. Yo sé que lo hemos hablado ya en otras semanas, pero les pido que si ustedes quieren puedan anotarlo. Nosotros no usamos fe para obligar a Dios a hacer algo a nuestro favor. No. Repito, nosotros no usamos fe para que Dios se vea obligado a hacer algo a nuestro favor. Nosotros tampoco usamos fe para provocar un movimiento de Dios a nuestro favor también, valga la redundancia. Repito, no usamos fe para provocar un movimiento de Dios a nuestro favor. Tampoco usamos fe para que se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida. Repito, tampoco usamos fe para que se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida, sino que usamos fe para caminar en lo que ya ha sido consumado. Usamos fe para caminar en lo que ya ha sido consumado, lamentablemente, y quiero que entendamos algo, ¿no? En todo lo que nosotros vamos compartiendo, sea el tema que sea, hemos visto que estamos ahí expectantes de poder hacer una clase donde hablaremos acerca del tema de Israel y el nuevo pacto, pero ya sea que hablemos de eso o ahora que estamos hablando acerca de fe o los domingos que estamos hablando acerca de la naturaleza del Padre, quiero que entendamos que nosotros no hacemos ningún tipo de enseñanza ni ningún tipo de clase o ninguna temática para
provocar algún tipo de contienda o para provocar algún tipo de pelea, por así decirlo, ¿no? Y que tampoco lo que hacemos es para convencer a nadie, porque entendemos que nuestra labor no es convencer, esa es la labor del Espíritu Santo. Nuestra labor es enseñar aquello que de lo que hemos sido enseñados, porque obviamente solo podemos dar de lo que hemos recibido primero. Y Dios en su gracia nos enseña, Dios en su gracia nos habla, y es eso lo que podemos transmitir a los demás. Entonces, obviamente esta enseñanza, respondiendo correctamente, no tiene la intención o mejor dicho, perdón, yo como Kenneth no tengo la intención de convencer a nadie. Sí enseñamos para que la palabra convenza a la persona y sí enseñamos para que el Espíritu Santo convenza a la persona de lo que está escrito. Pero repito, yo como persona, yo como Kenneth, no trato de convencer a nadie. Pero sí, nuestro deseo y nuestro anhelo es que todos podamos crecer en el conocimiento de Cristo, que todos juntos, porque eso es lo que la Biblia nos enseña en Efesios, hasta que todos lleguemos, que todos juntos podamos crecer en el conocimiento de este nuevo pacto y podamos crecer en el entendimiento de la realidad de lo que ya ha sido consumado. Por eso vemos que Jesús habla en Marcos y les dice que a los religiosos de aquella época, a los fariseos o legalistas, les dice que vuestras tradiciones están invalidando la palabra. Amados, la palabra siempre tiene poder, porque la palabra es esa semilla incorruptible. El verbo hecho carne es nuestro amado Señor Jesucristo. La palabra nunca pierde la capacidad de producir, nunca pierde la capacidad de dar fruto, ni muchísimo menos. Pero sí que podemos ver que nosotros podemos invalidar esa efectividad de la palabra en nuestras vidas. Nosotros podemos tomar la decisión de hacer que la palabra no sea efectiva en nosotros cuando abrazamos tradiciones de hombres, cuando abrazamos enseñanzas erradas, cuando preferimos abrazar aquello que se nos ha enseñado por siempre, porque hay una frase que hace muchísimo daño y hay una frase que ha impedido el avance de la persona, el avance del ser humano, y es la frase: es que aquí siempre esto se ha hecho así, o en este caso es que esto siempre se ha enseñado así. Bueno, deberíamos entender que hay cosas que a lo mejor se han enseñado, lo que para nosotros es siempre, no es siempre. Sí. Es decir, por muchos años que tengamos, seguimos siendo jóvenes si pensamos en el momento que la eclesía fue manifestada en esta tierra, la iglesia fue manifestada en esta tierra, o si pensamos en todo lo ocurrido a partir de la obra consumada de nuestro amado Señor Jesucristo, o de la consumación del establecimiento del nuevo pacto, ¿no? Entonces lo que para nosotros es siempre no es siempre, ni muchísimo menos, porque, repito, tengamos 40, 50 u 80 o 90 años, seguimos siendo muy jóvenes comparado con 2000 años, ¿no? Entonces, pero esa frase ha impedido el avance. Esa frase de, no, es que esto siempre se ha hecho así. Bueno, pero si se puede mejorar, quizás sería bueno tomar nota e intentar mejorarlo, ¿no? Y ahora la frase que algunos pueden emplear es, bueno, es que siempre se ha enseñado así, siempre lo hemos creído así. Repito, ese siempre para nosotros. Entonces, deberíamos permitir que la palabra nos enseñe, porque no se trata ni muchísimo menos de la opinión de Kenneth o de la opinión de Keila, se trata de ver lo que está escrito, lo que la palabra nos enseña, y permitir que esa palabra, por medio del Espíritu Santo, traiga convicción a nuestras vidas. Y lo que nosotros podemos ver respecto a la fe, es que podemos usar fe para disfrutar de lo que ya ha sido consumado. Amén. Lo repetiremos una y mil veces, y con permiso de ustedes no nos cansaremos de repetirlo. Nosotros respetamos y entendemos la soberanía de Dios. Nunca vamos a tratar de quitarle la soberanía al Padre. Él es Dios soberano. Amén. Él hace, perdóneme la expresión, Él hace como a Él le da la gana. Claro que sí, porque Dios es Él. Sí. Por supuesto. Pero fíjese, siendo Él Dios y usando una expresión parecida a la que yo acabo de usar, fíjese lo que dice Efesios capítulo 1, por favor. Acompáñenme a Efesios capítulo 1. Para que podamos ver esto, voy a repetir lo que he dicho hace un momento. Nosotros no usamos fe para obligar a Dios a hacer algo a nuestro favor. No. Nosotros tampoco usamos fe para provocar un mover de Dios a nuestro favor, tampoco.
valga la redundancia. Nosotros tampoco usamos fe para que se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida, sino que nosotros usamos fe para caminar en lo consumado. Amén. El otro día el apóstol Rafael Ugarte compartía, lo consumado ha sido establecido o debemos entenderlo en los tres planos diferentes. Entenderlo consumado en el plano de lo legal, entenderlo consumado en el plano de lo espiritual y entenderlo consumado en el plano de lo eterno. Amén. Gloria a Dios. Y es necesario que entendamos eso. Es decir, lo consumado ya ha sido establecido. Amén. Legalmente ya ha sido establecido lo consumado. El consumado es que Jesús gritó, ha quedado establecido. Sí. Nada lo va a poder cambiar, nadie lo va a poder cambiar porque eso está establecido. En lo consumado ya está. ¿Dónde? En el ámbito espiritual y en el ámbito de lo eterno. Está establecido. Pero ahora lo maravilloso es que por medio de la fe nosotros podemos caminar en esta tierra en lo que ya ha sido consumado. Amén. Sabemos y entendemos que lo temporal no es comparable a lo eterno. Por supuesto que sí. Sabemos y entendemos que lo natural es muy inferior a lo espiritual. Claro que sí. Gloria a Dios porque seguimos creciendo en ese entendimiento. Pero a Dios le ha placido. No es un invento nuestro, no es un invento de Kenneth, ni del hermano Kenneth Hagin, ni del hermano Kenyon u Oral Roberts o Smith Wigglesworth. No es un invento de ninguno de ellos. A Dios le plació, perdóneme, pero tampoco ni siquiera es un invento de Pablo o Pedro. A Dios le plació establecer lo consumado para que caminemos en ello. Ahora fíjese una cosa, en el antiguo pacto, Dios no hacía nada, y cuando hablo del antiguo pacto estoy hablando del antiguo pacto de la ley mosaica, ¿de acuerdo? Ese pacto que se establece por ignorancia del pueblo, por orgullo, sí, por vanagloria, por orgullo del pueblo, ese pacto del pueblo de Israel, ese pacto que se establece en Éxodo 19 y 20, y que lleva su consumación total, el cumplimiento de todas las profecías de ese antiguo pacto, llega a esa consumación en el año 70 después de Cristo, se anula y se da por finalizado completamente. Uh-huh. Ese pacto de la ley, en ese pacto de la ley Dios nunca, puede hablarlo con cualquier estudioso, con cualquier erudito, Dios no actúa según su soberana voluntad. Y esto no es una falta de respeto a Dios. En ese pacto, Dios, en su voluntad soberana, decide autoobligarse a cumplir con ese pacto siempre y cuando los aspectos del pacto fueran cumplidos por el pueblo de Israel. Sí. Dios se autoobliga, no le obliga a nadie, pero Dios dice, si vosotros hacéis esto, usted lo puede ver en muchas partes de la Escritura, ¿verdad, amados? Uh-huh. ¿Están conmigo? Sí. Lo podemos ver, Deuteronomio 28. ¿Quién no conoce Deuteronomio 28? Si oyereis mi voz e hiciereis lo recto delante de mí, cumpliereis mis mandamientos, obedeciereis estas cosas escritas. Lo estoy parafraseando, no lo estoy diciendo literalmente. Todas estas promesas vendrán y os alcanzarán. Y seréis benditos en la salida, pero Dios dice, si vosotros cumplís con esta parte, yo me autoobligo en mi soberana voluntad. Dios no actuaba según su soberanía en el antiguo pacto. Dios estaba obligado a cumplir su pacto porque así Él se había comprometido. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando al pueblo de Israel le iba mal, no es porque Dios en su soberana voluntad había decidido enviarle algo malo al pueblo de Israel. Y dice, no, ahora voy a probaros con alguna enfermedad. Y esto lo veremos con más detalle con el favor de Dios los domingos. No. Era porque el pueblo se había apartado del pacto. Y cuando el pueblo no cumplía con los requisitos del pacto, Dios hacía así, se apartaba y decía, yo no puedo, yo ahora no, porque yo me he comprometido con algo. ¿Qué dice Dios en Malaquías? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así de sencillo.
¿Cómo funcionaba ese pacto? Mientras vosotros estéis cumpliendo el pacto, que no se trataba de obedecer la ley al 100% porque nadie podía hacerlo. Se trataba de seguir honrando a Dios por medio de los sacrificios. Sí. Se trataba de seguir reconociendo el señorío de Dios. Entonces, no podemos cumplir la ley, perfecto, pero seguimos respetando y honrando a Dios por medio de los sacrificios. Cuando eso no ocurría y el pueblo decidía darle la espalda a Dios y se olvidaban del tabernáculo, se olvidaban del templo y se olvidaban de los sacrificios y se olvidaban de todo, Dios se apartaba. ¿Y le pasaban cosas malas al pueblo de Israel? Sí. ¿Porque Dios se lo enviaba? No. Porque Dios apartaba su protección porque había un contrato establecido. Había un pacto establecido. Un pacto de sangre, no cualquier pacto, no, un pacto de sangre. Y se tenía que respetar eso. Amados, si en ese antiguo pacto Dios no actuaba según su soberanía y hacía algo según su soberanía, ¿por qué en el nuevo pacto debe ser diferente? En el nuevo pacto, por favor, yo oro para que esté transmitiendo esto de la manera correcta y yo sé que el Espíritu Santo es el mejor maestro de todos. En el nuevo pacto, lo tengo clarísimo, ni usted ni yo podemos obligar a Dios a hacer nada, pero es que Él se ha autoobligado. Así es. Él se ha autoobligado. Y de hecho ni siquiera se ha autoobligado a hacer algo por nosotros, sino que se ha autoobligado a dejar algo ya hecho a nuestro favor. Así es, y ahora usted y yo decidimos si vamos a disfrutar de ello o no. Eso ya, bueno, cada uno haga lo que quiera. Pero es decisión nuestra. Pero Él se ha autoobligado a dejar establecido este pacto glorioso en Cristo para el beneficio del ser humano. Sabiendo que sí, que lo más importante es que usted y yo hoy podemos formar parte de la extensión del reino en la tierra. Claro que sí, que lo más importante es ver la manifestación de su plan en la tierra y la manifestación de su propósito en la tierra. Claro que sí, gloria a Dios por ello. Pero Él ha decidido, mire Efesios 1, hemos ido a Efesios 1, ¿verdad? Empezamos en el verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, escuche bien ahora, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe qué significa eso? Perdóneme la expresión, porque le dio la gana, porque Él quiso hacerlo, nadie le obligó a hacerlo, Él quiso hacerlo, porque en el entendimiento de lo eterno había un plan diseñado por Dios, claro que sí, y ese plan es reunir todas las cosas en Cristo, y todos los pasos que el Padre fue dando, obviamente fue en base a ese plan diseñado desde lo eterno, claro, por supuesto. Y en ese plan y en esa voluntad, recordemos, Jesús fue a la cruz. ¿Por qué? Porque formaba parte del plan establecido por el Padre. Porque el propio Jesús oró antes de ir a la cruz, antes de ser detenido, diciendo, si es tu voluntad, si puede ser, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y la voluntad del Padre se llevó a cabo. Y esa voluntad era el consumado es en Cristo. Entonces nosotros no usamos fe para obligar a Dios, ni siquiera para que algunas promesas se cumplan en nosotros. No estamos usando fe para eso. Yo no estoy esperando que Dios cumpla su promesa en mí, porque todas las promesas en Cristo son sí y amén.
Yo por medio de la fe uso fe para disfrutar de lo consumado aquí en la tierra. Porque en su voluntad, en el puro afecto de su voluntad, Dios decidió anular la naturaleza de pecado del ser humano. Dios decidió darnos a Cristo y juntamente con Él nos ha dado todas las demás cosas. Aleluya. No hay nada superior al Hijo, no hay nada que esté por encima del Hijo, no hay nada que tenga más valor que el Hijo, y el Hijo fue dado, el Hijo fue entregado y juntamente con Él todo lo demás. Así es. Y cuando el pecado original entró en el mundo y entró la muerte y entró esa naturaleza de pecado, todo lo malo entró ahí también. Pero cuando ese pecado original fue anulado por Cristo en la cruz del Calvario, cuando ese pecado original fue anulado por Cristo, cuando esa naturaleza fue anulada, también todo lo que vino con ese pecado fue anulado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y repito, obviamente yo como persona, como Kenneth, no trato de convencer a nadie, pero enseñamos para que la palabra traiga convicción. Porque a mí me sorprende que algunos todavía crean que Dios puede sanar a veces y Dios a veces, si Él no quiere, no sana. Pero ¿dónde vemos eso en la Escritura? No dónde lo vemos en nuestro caminar diario, no dónde lo vemos en la experiencia que haya tenido otra persona. Honro a cualquier persona, honro a cualquier ministro, honro a cualquier hermano o hermana del cuerpo de Cristo, pero no voy a basar mi creencia en su experiencia. No. Con todo el respeto del mundo, no baso mi creencia en que una persona, un hermano mío o una hermana mía, por el motivo que fuera, no recibiera su sanidad y haya partido con el Señor. Pero yo no voy a basar mi creencia en eso. Yo baso mi creencia en lo que la Escritura me enseña. Si había sanidad en el antiguo pacto, un pacto inferior, un pacto muy inferior al que nosotros tenemos, ¿cómo? Y no había una sanidad en duda, no había una sanidad dependiendo de cómo Dios se levantara, no había una sanidad dependiendo de qué tal humor venía Dios hoy. No, era una sanidad establecida de forma perfecta. Así es. La enfermedad no tenía ningún tipo de derecho sobre el pueblo de Israel mientras estuviera en el pacto. Aleluya. Ahora, ellos tenían que estar en el pacto. Ellos tenían que esforzarse para estar en el pacto. Ellos tenían que poner de su propia parte para formar parte de ese pacto y para no salirse de ese pacto. Medita en este libro de noche y de día, en el libro de la ley, para que hagas tú prosperar tu camino. Ya. Ellos tenían que poner de su propio esfuerzo, de su propia energía, para formar parte de ese pacto y no salirse de ese pacto. Pero mientras ellos se mantuvieran en el pacto, la sanidad estaba asegurada. Amén. Asegurada. Ya. ¿Por qué el otro pacto es muy inferior? Porque en este pacto no depende de nosotros ni de nuestro propio esfuerzo. Aleluya. En este pacto usted y yo estamos establecidos por Cristo. Amén. Somos sostenidos por Cristo. Así es. Somos sostenidos por Él en este pacto. No tenemos que esforzarnos para permanecer en el pacto. Tenemos que simplemente disfrutar de este pacto en el que hemos sido colocados por su gracia maravillosa. Amén, Jesús. Gracias. Hay sanidad en este pacto. Amén. Hay sanidad en este pacto. Así es. Hay provisión en este pacto. Y caminamos en ello por medio de la fe. ¿Ha sido dado por gracia? Sí. Y damos gracias a Dios por el entendimiento que tenemos de ello. Y damos gracias a Dios por el entendimiento en el que estamos creciendo. Pero hay algo que es inamovible, que nosotros creemos. Y que de ahí no nos movemos. Y es por gracia, por medio de la fe. Y eso es inamovible. ¿Hay salvación para todos? Sí. Por gracia, por medio de la fe. En Cristo. En Cristo. Obviamente, como hemos visto la semana pasada. ¿Hay sanidad para todos? Sí, por gracia, por medio de la fe en Cristo. ¿Hay provisión para todos? Sí. ¿Hay llenura del Espíritu Santo para todos? Sí. Por gracia, por medio de la fe en Cristo. Amén. ¿Hay dones? ¿Hay talentos? ¿Hay llamado para todos? Sí. Por gracia, por medio de la fe en Cristo, caminamos en ello.
No tratamos de obligar a Dios, pero no quiero que pase. Yo sé que el tiempo que yo estoy en este cuerpo no es un tiempo eterno, lo sé. Pero yo no quiero que pase mi vida en esta tierra sin disfrutar lo máximo que pueda de todo lo que fue pagado a mi favor. Así es, aleluya. Yo quiero disfrutar de todo lo que ya fue pagado. Claro que sí. Y la forma de disfrutarlo es por medio de la fe. Por medio de creencias correctas, acciones correctas, palabras correctas. Así es. Por medio de la fe. Por medio de la fe no permitimos que las circunstancias adversas nos pisoteen. Por medio de la fe no permitimos que las circunstancias adversas se enseñoreen de nosotros, sino que por medio de la fe nosotros nos enseñoreamos de las adversidades. Por medio de la fe entendemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es. Por medio de la fe entendemos que hemos sido hechos más que vencedores en Cristo Jesús. Por medio de la fe entendemos que se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre y que todo lo demás debe someterse a ese maravilloso nombre. Por medio de la fe entendemos todo lo que ya ha sido pagado y todo lo que ya ha sido consumado y decidimos caminar en ello, porque a Dios le ha placido. Así es. A Dios le ha placido. Él ha querido dárnoslo. No le hemos obligado. Por medio de la fe entendemos el consumado es una obra perfecta, un sacrificio perfecto, completo, absoluto, al que no se le puede añadir absolutamente nada. Es por eso, amados, que entendamos también que por medio de la fe nosotros no estamos tratando de añadirle algo al sacrificio de Jesús. Repito, por medio de la fe nosotros no estamos tratando de añadirle algo al sacrificio de Jesús. Simplemente estamos disfrutando de lo que fue pagado en ese sacrificio, de lo que fue hecho a nuestro favor por medio de ese sacrificio. Amén. Por eso hablamos, amados, acerca de la fe en Cristo. Y la fe tiene, como decimos, la fe tiene acciones, veremos un poquito más adelante. La fe tiene palabras también. Pero la fe nunca debe ser una obra de la ley. La fe no es algo que yo uso o que yo hago para convencer a Dios o para mover a Dios. No, la fe es el resultado del entendimiento correcto de lo que fue consumado. Amén. Por eso, ustedes ven que los domingos estamos hablando acerca de la naturaleza del Padre. La naturaleza del Padre, ¿por qué? Porque fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Amén. Entonces, cuando la voluntad de Dios es conocida en nuestras vidas, nosotros podemos disfrutar usando la fe. Ahora, vamos a ir avanzando entonces un poquito más. Hemos visto algunos versos que nos hablan acerca de la fe en Cristo. Y podríamos ver algunos más, pero vamos a ir avanzando. Yo creo que ya estuvimos viendo bastantes pasajes al respecto. Ustedes tienen la enseñanza del jueves pasado ahí disponible. Siguiente punto. ¿Cómo entonces nosotros caminamos en esta fe? O podríamos decir, ¿cómo nosotros desatamos esta fe? ¿Cómo se desata la fe que Dios nos ha dado? ¿Cómo caminamos en la fe que Dios nos ha dado? Recordemos que nuestro estilo de vida es un estilo de vida de fe. Fe en Cristo, fe en la palabra, fe en lo que ha sido establecido, fe en lo que ha sido escrito desde el entendimiento de lo consumado. Recordémoslo, por favor. Fe en lo que ha sido escrito desde el entendimiento de la obra completa de nuestro amado Señor Jesucristo, desde el entendimiento del nuevo pacto.
Recordemos que Jesús es la palabra hecha carne, ¿verdad? Es el verbo hecho carne, eso dice Juan capítulo 1. Entonces cuando nosotros atendemos a la palabra tiene la capacidad de renovar nuestra forma de pensar para que podamos ver cada vez más quiénes somos nosotros en Cristo. Para que todo lo que ha sido depositado en nuestro interior pueda ser manifestado en el exterior. Por eso decimos, entendemos lo consumado desde lo espiritual. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros lo ha hecho en nuestro interior y por medio de la fe manifestamos lo que ya tenemos. Por medio de la fe manifestamos lo que ya somos. Por medio de la fe manifestamos lo que ya podemos. No tratamos de ser algo, no tratamos de poder algo, no tratamos de poder tener algo, no. Por medio de la fe manifestamos lo que ya somos, lo que ya tenemos y lo que ya podemos en Cristo. Lo que ha sido consumado en nuestro interior, lo que ha sido consumado en el ámbito del Espíritu, se manifiesta en el exterior por medio de la fe y obviamente se manifiesta en el exterior por medio de la renovación del entendimiento. Por eso necesitamos la palabra. Yo le decía, Kenneth, como persona no trata de convencerle, pero qué importante es que la palabra nos convenza. Qué importante es que la palabra traiga convicción a nuestra vida. Qué importante es que nosotros atendamos a la palabra para que nuestra mente pueda ser renovada. Amén. Y podamos conocer lo que ha sido hecho a nuestro favor. Y podamos conocer a Cristo cada vez más. Y podamos conocer el propósito del Padre, el plan de Dios. Así es. Aleluya. Podamos conocer cada vez más lo maravilloso de este reino. Y cuando nos sentamos, como estamos haciendo ahora, bajo la enseñanza de la palabra, esta palabra tiene la capacidad de renovar nuestro entendimiento. Amén. Amén. Y es necesario que renovemos nuestro entendimiento para que podamos usar fe de una manera correcta y de una manera efectiva. Por eso necesitamos sentarnos y permitir que la palabra venga y renueve mi entendimiento, porque si no yo le voy a preguntar algo, ¿con qué voy a responder? Si no tengo la palabra, ¿con qué respondo? No sé si me estoy explicando. Si no tengo la palabra, ¿con qué respondo? Es como que vamos a hacer un examen, que es el ejemplo que hemos puesto desde que hemos iniciado esta serie, ¿verdad? Y no tenemos el libro con las respuestas correctas para hacer ese examen. Entonces nos dicen, no, hay que estudiar este libro, pero nadie tiene ese libro. Entonces, ¿cómo vamos a responder las preguntas de ese examen? Claro. Si no tenemos el libro que nos da las respuestas. ¿Cómo vamos a responder correctamente si no estamos permitiendo que la palabra renueve nuestra forma de pensar? ¿Cómo vamos a responder correctamente si no estamos permitiendo que la palabra eche abajo el sistema tradicional legalista de nuestras vidas? Si no permitimos que la palabra venga y golpee las fortalezas que se han establecido por años por causa del sistema legalista. ¿Cómo vamos a responder correctamente frente a la enfermedad si no tenemos una base escritural de la sanidad para nosotros? La sanidad es la voluntad del Padre para nuestras vidas. Sí. La sanidad es la voluntad de Dios. ¿La sanidad es lo más importante? No es lo más importante. Lo más importante es el propósito de Dios. Lo más importante es ser uno con el Padre. Lo más importante es todas las cosas en Cristo. Claro que sí, por supuesto. Y doy gracias a Dios porque cada vez lo estamos entendiendo más. Claro que eso es lo más importante, pero Dios, en su voluntad, y para que su propósito eterno se lleve a cabo en la tierra, nos ha escogido para la extensión de su reino. Y ahora yo le pregunto algo, si estamos postrados en una cama enfermos, ¿cómo vamos a extender el reino? ¿Cómo vamos a ser extensores del reino si estamos enfermos y no podemos salir de casa? Así es. ¿Cómo hubiera podido el hermano Hegan ser utilizado por Dios de la manera que fue usado para enseñarle al pueblo de Dios fe si él se hubiera quedado postrado en aquella cama y no hubiera entendido que la sanidad formaba parte de su herencia? Así es,
Porque ese es el punto, amados. Es que sanidad forma parte de nuestra herencia. Provisión forma parte de nuestra herencia. Porque el reino tiene que extenderse. Sí es. Dios no solamente nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Dios también nos da en abundancia para que seamos colaboradores en la extensión del reino. No se trata de tener solo nuestras cosas suplidas. Se trata de entender que Dios cuenta conmigo para que su reino se extienda. Amén. Así Se es. trata de entender que Dios pone semilla en mis manos para sembrar, para que el reino siga avanzando. No se trata solamente que por supuesto Dios quiere que mis deudas estén canceladas. Por supuesto que la voluntad del Padre es que haya provisión y comida en la mesa. Claro que sí, pero también la voluntad del Padre es que yo me involucre en la extensión del reino y que yo pueda ver cómo las finanzas que Él coloca en mis manos forman parte de esa extensión. Así es. Esa es la realidad. Amén. Por eso cuando las personas entienden esto, no se limitan a una reunión de un domingo para manifestar generosidad. Y si resulta que, como ha pasado en los meses anteriores, por causa de la pandemia, los locales han estado cerrados, yo me froto las manos y sonrío y me alegro porque ya no tengo que dar la ofrenda, porque ya no viene el ujier, o ya no está el alfolí o lo que sea que se use en los diferentes lugares. Para colocar la ofrenda, no, ahora estoy en casa, me conecto en internet, sigo alimentándome, pero ya no necesito dar nada. Eso es una persona que no ha entendido su naturaleza en Cristo y es una persona que no ha entendido que Dios la ha escogido para la extensión del reino en la tierra. Porque cuando uno entiende naturaleza y entiende reino, va a seguir manifestando generosidad desde su casa. Independientemente va a buscar la manera, cómo puedo ingresar el dinero, cómo puedo hacerle llegar el dinero, pero que el reino siga avanzando, que el reino siga siendo extendido, que más familias puedan ser alcanzadas por esta gracia maravillosa. Yo quiero que no solo mi vida, no solo mi cuerpo, sino también las finanzas que Dios pone en mi mano formen parte de la extensión del reino en la tierra. Así es. Por eso cuando usted colabora económicamente, usted está extendiendo el reino. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted adquiere libros, enseñanzas o las regala, usted está extendiendo el reino. Así es. Claro que la voluntad de Dios es que todo esté suplido, pero que también renovemos nuestro entendimiento. Pero si yo no tengo la palabra que me enseña cómo Dios provee para mi vida, ¿cómo voy a responder entonces? Ya. ¿Cómo respondo? Yo necesito la palabra para responder, porque si no, no tengo con qué responder. Ya. Yo doy gracias a Dios, me queda mucho por aprender. Muchísimo. Pero doy gracias a Dios que si alguien me habla del tema de sanidad, yo sé con qué responder. Claro. Repito, sin intención de convencerle, no es mi trabajo, pero sí tengo con qué responder. Sí tengo con qué decir, no, la voluntad de Dios es sanidad. Amén. Si alguien me habla de provisión, sí tengo con qué responder. Porque Dios es un Dios bueno. Amén. Y recuerde, la palabra, el verbo, Cristo, es el conector de la fe. Es el conector de la fe. Yo puedo usar fe porque tengo una base correcta para usar esa fe, para caminar en lo que ya ha sido consumado, para caminar en lo que ya ha sido hecho. Entonces necesitamos darle valor a la palabra, necesito darle honra a la palabra, necesito darle valor a la palabra para que eso pueda hacerse fuerte en mí, porque aquello que yo atiendo es lo que se hace fuerte en mí. Aquello a lo que yo le estoy dando mi atención, cada vez se hace más fuerte en mí. Si yo le estoy dando mi atención al nuevo pacto, si yo le estoy dando mi atención a la realidad de Cristo en mi vida, a la realidad del consumado eso cada vez se va a hacer más fuerte en mí. Si yo le doy mi atención al COVID, si yo le doy mi atención a la vacuna, si yo le doy mi atención a la enfermedad, si yo le doy mi atención a las noticias, y por favor,
Entiendan que cuando he hablado de la vacuna, ni a favor ni en contra, ¿eh? Yo ahí no me meto porque creo que cada uno es guiado por el Espíritu Santo. Amén. Así Y es. cada uno toma la decisión de ser guiados por el Espíritu Santo. No es nuestra labor, bueno, por lo menos yo lo entiendo de esa manera, perdónenme, pero no es nuestra labor decir sí vacúnense o decir no vacúnense. No. Yo creo que cada uno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Así es. Pero bueno, no me meto en eso. Solo que como he nombrado la palabra, no quiero que haya tampoco ninguna mala interpretación de que diga, Kenneth sí ha dicho esto, Kenneth... No, Kenneth lo que dice es, seamos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Así es. El Espíritu Santo es quien conoce nuestro cuerpo de la mejor manera y sabe cómo nos va a sentar esa vacuna. A partir de ahí, yo no entro. Yo no entro. Que cada uno, repito, sea guiado. En lo que tenga paz, eso es lo que tiene que hacer. Donde está la paz, ahí está la guianza. Amén. Pero en ese sentido, si yo le doy más atención a esas cosas, eso es lo que se va a hacer fuerte en mí. Sí. Eso es lo que se va a hacer fuerte en mí. Entonces, aún entendiendo esto, amados, nuestro sanador es Cristo. Es decir, uno puede vacunarse si quiere, pero que nuestra confianza no esté en eso, por favor. Ya. Si yo me vacuno, mi confianza no debe estar en eso. Mi confianza debe estar siempre en Cristo. Claro. Siempre. Sí. Yo estoy sano no porque me he vacunado, estoy sano porque Cristo es mi sanidad. Así es. Porque en Cristo tengo sanidad absoluta. Amén. Amén. Nosotros no somos prósperos por cómo va el sistema financiero del mundo. Somos prósperos porque Dios es nuestra fuente y hay provisión para nuestra vida siempre. Gloria a Dios. No soy próspero porque tengo un trabajo y tengo mi nómina o mi sueldo cada fin de mes. Soy próspero porque Dios cuida de mí y porque Dios me ha hecho de esa manera por su gracia maravillosa. Así es. Aleluya. Pero aquello a lo que nosotros le damos nuestra atención es lo que se va a volver fuerte en nosotros. Por eso debemos darle valor a la palabra, desde el entendimiento del nuevo pacto, desde el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo y de la obra consumada. Amén. Amén. Entonces avanzamos al siguiente punto, que es cómo se desata la fe. Cómo se desata la fe. Y como hemos dicho, fe tiene que ver con creencias, fe tiene que ver con acciones y fe tiene que ver con palabras. Repito, fe tiene que ver con creencias, fe tiene que ver con acciones y fe tiene que ver con palabras. Si hay creencias correctas, esas creencias correctas siempre me van a llevar de una forma natural. Escúcheme bien, por favor. De una forma natural, las creencias correctas siempre me van a llevar a actuar correctamente y a hablar correctamente. Y yo sé que el tema de la confesión es un tema delicado. Y sé que incluso a veces, quizá no tanto, o por lo menos no en los ambientes que nosotros nos movemos o nos hemos movido, pero sé que el tema de las acciones también es un tema delicado. Porque lamentablemente algunos que no han entendido gracia correctamente piensan que siempre que hablamos de acciones estamos hablando de obras de ley y no es así. Hay acciones correspondientes a nuestras creencias que fluyen de la naturaleza de Dios en nosotros. Y que nada tienen que ver con una obra de la ley, porque en base a lo que yo entiendo en la palabra, una obra de la ley es todo lo que yo hago para tratar de ganarme o merecerme algo de parte de Dios. Sí. Repito, una obra de la ley es todo lo que yo hago para tratar de ganarme o merecerme algo de parte de Dios, algo que Él ya me ha dado por gracia. ¿Sí? Eso es una obra de la ley. Pero una acción de fe es aquello que yo hago impulsado por la naturaleza que me gobierna, impulsado por la vida de Cristo que me gobierna. Una acción de fe es el resultado de una creencia correcta. Por lo tanto, amados, entendamos que congregarnos no es una obra de la ley, congregarnos es un fluir de la vida de Cristo en nosotros. El sentarnos a oír la palabra, congregarnos como estamos ahora juntos,
Esto no es una obra de la ley, sino que es la vida de Cristo manifestándose a través de mí. La vida de Cristo manifestándose a través de mí. Porque son los deseos de Dios en mí. Amén. Vean conmigo a Gálatas, por favor, un momentito. Y eso es lo que necesitamos entender. Y con las palabras igual. Yo sé que hay controversia con las palabras y con las acciones también. Porque algunos, repito, que se han ido quizá a un entendimiento incorrecto Sí. de la gracia. Porque la gente habla de una falsa gracia o de una gracia barata, etcétera, etcétera. Yo no creo que exista una gracia barata ni una falsa gracia. No. Yo creo que existe un mal entendimiento de la gracia. Sí. Pero la gracia es una gracia sublime. La gracia es una gracia extrema. La gracia es una gracia radical. Porque es una gracia que ha traído salvación para el ser humano. Pero nosotros entendemos que cuando vamos creciendo en el conocimiento de lo que somos en Cristo y en el conocimiento de la naturaleza que habita en nosotros y de la vida que habita en nosotros, hay cosas que deben manifestarse o no que deben, perdón, no, que deben no. Hay cosas que van a manifestarse. Amén. Porque es un fluir de la vida de Cristo en nosotros. Sí. Por eso, gente que dice, no, como yo entiendo gracia, yo ya no tengo que dar nada. Ya no tengo que dar ni diezmos, ni ofrendas, ni nada. Bueno, no ha entendido gracia. Claro. No ha entendido gracia. Entonces, esta persona ha tomado ciertos aspectos de lo que haya podido escuchar para crearse su propia enseñanza de la gracia y para manifestar lo que siempre estuvo en su corazón, que nunca quiso dar. Aleluya. Nunca quiso manifestar generosidad. Más claro. Y entonces cuando viene la gracia y le dice, no, es que tu generosidad no hace que Dios te provea. Tu generosidad no hace que Dios te prospere, sino que tu generosidad es un resultado del entendimiento de la provisión del Padre sobre tu vida. Entonces la persona dice, que yo no tengo que dar para ser bendecido, pues entonces ya no doy. Claro. Pero eso es lo que siempre estuvo en su corazón. Así es. Siempre estuvo ahí. Pero la ley le obligaba a hacer algo. La ley le forzaba a hacer algo. La persona que dice, no, como ahora estoy bajo la gracia no tengo que congregarme, no ha entendido gracia. No. Porque la gracia, y ustedes saben que si yo me... Es una broma, pero si yo me hiciera un tatuaje sería el siguiente, una frase que sería, la gracia nunca me lleva a dejar de hacer lo correcto. Así es. Pasa que es demasiado largo y como no me gustan las agujas, no voy a tatuármelo. Pero si me hiciera una camiseta, eso sí, ¿ves? Una camiseta sí. Me haría una camiseta con esa frase. La gracia nunca me impulsa a dejar de hacer lo correcto. Sino, luego en la espalda seguiría la frase, sino que me impulsa a hacer lo correcto de la manera correcta. Amén. Por eso, las acciones que el creyente lleva a cabo, que el Hijo de Dios lleva a cabo, no son obras de ley, No. siempre y cuando no esté tratando de obligar a Dios a que haga algo por mí, sino que son acciones de fe, Sí. acciones correspondientes a lo que creo. Creer correctamente me llevará a obrar correctamente. Amén. Eso está establecido. Sí. Por eso escuchábamos el otro día el apóstol Calviño que decía que el entendimiento de lo eterno produce un cambio de deseos. Bueno, eso es lo que dice Gálatas. Gálatas dice que ahora hay unos deseos diferentes en nosotros. Sí. Mire, Gálatas, capítulo 5, versos 16 y 17. Voy a mirar el tiempo. Todavía tengo tiempo. Todavía. Con la camiseta serías menos criticado. Con la camiseta sería menos criticado que con el tatuaje, ¿no? Sí, también es verdad. Tienes razón. Gálatas 5:16 dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, la mente no renovada tiene deseos. Sí. Pero fíjese, aquí dice, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis. Lamentablemente algunos han sido enseñados y tratan de esforzarse para no satisfacer los deseos de la carne. Pero no satisfacer, yo no tengo que esforzarme para no satisfacer los deseos de la carne.
No sé si ustedes, pero aquí se usaban expresiones como la gente carnal, carnalones, le llamaban algunos, carnalones, ¿no? A los que viven según la carne, ¿no? Entonces, los carnalones, y le decían, no, hay que matar a la carne, hay que matar a la carne. Yo digo, ¿pero cómo matar a la carne? ¿Qué significa matar la carne? Amados, usted no tiene que matar la carne. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Así es. Un entendimiento no renovado sigue teniendo deseos incorrectos. Sí, claro que sí. Pero el problema es cuando el enfoque está en eso. El problema es cuando me enseñan de manera que el enfoque tiene que estar ahí. No, mata la carne, mata los deseos de la carne, esfuérzate para no obedecer a la carne. Pero Pablo no lo enseña así, inspirado por el Espíritu Santo. Pablo dice, andad en el Espíritu. Entended las cosas del Espíritu. Abrazad la realidad del Espíritu, porque cuando abracéis la realidad del Espíritu, automáticamente, como resultado de eso, no satisface. ¿Cómo se diría? Ahora se me ha ido la palabra. Si alguien la sabe, no satisfaceríais. Exacto, gracias. No satisfaceríais los deseos de la carne, o no le vais a dar satisfacción a los deseos de la carne. Pero como resultado de entender lo espiritual, mi enfoque no debe estar en la carne, mi enfoque debe estar en el Espíritu, en lo consumado, en quién soy yo en Cristo, y cuando entiendo la realidad del Espíritu, automáticamente no voy a ceder a los deseos de la carne. Claro. Como resultado, no cedo a los deseos de la carne. Pero no porque me esfuerzo en matar la carne, sino porque es un resultado, simplemente. Por eso, nuevamente, la persona que dice, uy, ahora que he entendido gracia, no satisfaceríamos, gracias. No satisfaceríamos los deseos de la carne. Entonces, la persona que dice, uy, ahora que he entendido gracia, voy a pecar, venga, va, alegría, fiesta. Es que no ha entendido. Claro. No ha entendido. Y simplemente manifiesta lo que siempre estuvo ahí. Claro. Lo que siempre estuvo ahí. Si usted cuida bien a un animal, aunque usted lo deje suelto, ese animal va a querer estar con usted siempre. Sí. Como alguien dijo, ¿cómo yo actuaría cuando el cielo es mi límite? Es decir, cuando no hay límites. Claro. ¿Cómo actúo cuando no hay límites? Aleluya. Yo puedo quitarle la correa a ese animal y yo lo estoy tratando bien, no va a querer huir nunca. No. Entonces la persona que dice que ha entendido gracia no va a querer ir a caminar en algo que no forma parte de su naturaleza, que no forma parte de la vida que lleva dentro. Verso 17, porque el deseo de la carne, o sea, no negamos que la carne tiene deseos, no negamos que la mente no renovada tiene deseos, pero fíjese, es contra el espíritu. Y el del espíritu, ustedes saben que en castellano no hace falta repetir la palabra deseo porque ya lo indica. El deseo del espíritu, pero no hace falta volver a escribirlo, el del espíritu es contra la carne. Quiere decir que el espíritu que hay en mí ahora tiene deseos también. ¿Qué es lo que produce el renovar la mente con la enseñanza de la palabra? Lo que produce que yo renueve mi mente con la enseñanza de la palabra es que yo empiezo a seguir los deseos correctos. ¡Gloria a Dios! Empiezo a seguir los deseos del Espíritu. Entonces me congrego porque ese es el deseo del Espíritu. Soy generoso porque ese es el deseo del Espíritu. Oro porque ese es el deseo del Espíritu. Estudio la palabra porque ese es el deseo del Espíritu. Sirvo al propósito eterno del Padre porque ese es el deseo del Espíritu. Extiendo el reino porque ese es el deseo del Espíritu. Amén. Ya no es porque trato de obtener algo de parte de Dios. Ya no lo hago como una obra de la ley, como muchas veces nos han enseñado. Por eso, por favor, amados, dejemos de decirle a la gente, venga a la reunión porque usted obtendrá su bendición en la reunión. La bendición no está en la reunión. La unción no está en la reunión. La sanidad no está solamente en la reunión. Están en Cristo. Amén. Claro que yo puedo ir a una reunión y que se manifieste sanidad en esa reunión, pero la sanidad está en Cristo.
La bendición está en Cristo, la unción está en Cristo, el ungido y sus unciones. Ahora lo que hago es porque como la palabra está renovando mi entendimiento, estoy empezando a seguir los deseos correctos, de forma natural, sin que nadie me obligue, ni porque estoy tratando de convencer a Dios para algo, sino simplemente esta es mi nueva vida. Esta es la vida que hay en mí. Esta es la vida que habita en mí y yo voy a permitir que esa vida fluya. Aleluya. Voy a permitir que esa vida se manifieste, que es la vida de Cristo en mí. Sí, Señor. Es la naturaleza de Dios en mí. Y esa vida, que por medio de la enseñanza de la palabra se está renovando nuestro entendimiento, pero también se están formando creencias correctas en nosotros, Sí. nos van a llevar a actuar Amén. acciones correspondientes. Y repito, no son obras de ley. Caminar en amor no es una obra de ley. Perdonar a los que me ofenden no es una obra de ley. Es la manifestación de la vida de Cristo que hay en mí. Disfrutar de la comunión del Padre con el Padre no es una obra de ley, es la manifestación de la vida de Cristo que hay en mí. Estudiar y profundizar las Escrituras no es una obra de ley. Caminar en generosidad, amados, no es una obra de ley. No. Es manifestar la vida de Cristo que hay en nosotros. Sí es. Y de la misma manera que es muy triste ver cómo algunas personas han abusado del tema económico, y es triste ver eso, personas que utilizan las Escrituras para abusar del tema económico, también es muy triste ver personas que han creído entender la gracia y que dejan de manifestar generosidad. Eso es muy triste también, porque el Hijo de Dios es generoso. Amén. La vida de Cristo en nosotros es generosa. Así es. Y por lo tanto buscamos manifestar generosidad en cualquier momento. Y ya lo hemos dicho aquí, varias veces. No hablamos solo de manifestar generosidad en la congregación a la que asistimos. Manifestamos generosidad con esa familia que está pasando por una necesidad temporal y que Dios nos permite ser de bendición para ellos o ser de edificación para ellos manifestando generosidad, Gracias, Señor. haciéndole una compra de alimentos o de ropa o si tienen bebés de pañales o de lo que sea. Pero el Hijo de Dios manifiesta generosidad por causa de una vida que habita en nosotros. Así es. Ya no porque estamos tratando de ganarnos algo, estamos tratando de obtener algo. Manifestamos generosidad porque hay una vida en nosotros. Por eso qué bueno y qué maravilloso ha sido ver gente durante la pandemia con locales cerrados, pero que no han dejado de manifestar su generosidad. Así es. Gloria a Dios. No han dejado de manifestar. No han dejado de decir dónde podemos mandar nuestra generosidad. ¿Cómo podemos hacer con nuestra generosidad? Porque no están cumpliendo con Dios, están manifestando una vida. Están participando de la extensión del reino. Aleluya, Jesús. Y eso son acciones. Pero son acciones correspondientes a las creencias que desarrollamos. Si hay una creencia en mí que se ha desarrollado de un Dios que me cuida, de un Dios que provee abundantemente, yo no voy a tener temor en caminar en generosidad, porque sé que no me va a faltar, ya que siempre Dios cuida de mí. Amén. Aleluya. Amados, la fe siempre va a tener acciones correspondientes. Siempre. Si la fe que profeso practicar no tiene acciones correspondientes, no es una fe correcta, no es una fe entendida, no es una fe que está colocada en el lugar correcto. Sí. Porque cuando yo creo algo, yo voy a actuar respecto a eso. Ya lo dijimos,
como si estamos en un lugar cerrado y de repente gritan ¡fuego! ¡Fuego! Si creemos eso, vamos a actuar al respecto. Sí. De vez en cuando en la empresa en la que yo trabajo se hacen simulacros, gracias, se hacen simulacros de incendio y hacen sonar la alarma para que todos actuemos de acuerdo al protocolo que hay establecido en caso de. Sí. Entonces, como a veces son, bueno, gracias a Dios en el tiempo que llevo trabajando siempre han sido simulacros, a veces hay personas que no le hacen mucho caso y tienen que darle un toque de atención y decirle, oye, empieza a moverte y empieza a buscar la salida por la que tú tienes que salir, valga la redundancia, porque el protocolo tiene que hacerse sí o sí, aunque sea un simulacro. Así es. Si nosotros estamos en un lugar en el que gritan fuego o se enciende la alarma de incendio, vamos a actuar, si creemos en eso, vamos a actuar al respecto. Unos actuarán de otra manera, con pánico, otros más calmados, pero actuarán de todos modos. La fe correcta siempre tiene acciones correspondientes que con el favor de Dios esto lo iremos desarrollando en las semanas que están por venir. Papá, queremos darte gracias por tu palabra enseñada, gracias por instruirnos, por seguir hablándonos. Qué privilegio es poder disfrutar de la obra consumada de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias porque por medio de la fe podemos caminar en todo lo que ya ha sido pagado. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Oramos para que podamos seguir siendo enseñados por el Espíritu Santo conforme meditamos en lo que hemos oído, conforme repasamos los apuntes y conforme volvemos a escuchar la enseñanza. Gracias, papá. Amén. Gracias por seguir dándonos entendimiento para aprender a usar fe de forma correcta. Sé glorificado siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amados, ha sido un placer volver a compartir con todos ustedes. Oramos y creemos que las enseñanzas están siendo de edificación para sus vidas. Gracias a todos por conectarse. Valoramos muchísimo, de verdad. Créannos, valoramos muchísimo su tiempo, valoramos muchísimo su fidelidad. Ustedes están ahí jueves y domingo sin faltar. Gracias de verdad. Ya saben que si quieren y creen que esta enseñanza puede edificar a otros, denle al botón de compartir para que otros sean edificados. Tienen la plataforma de iVoox para seguir las enseñanzas. Tienen el canal de YouTube al cual pueden visitar y si no lo han hecho, por favor suscríbanse, ayúdennos en la extensión del reino a través de suscribirse, de su suscripción en el canal de YouTube. Gracias por estar ahí. Si quieren, el domingo a las 6 de la tarde retomaremos nuestra serie La naturaleza del Padre. Así que si quieren, nos encontramos el domingo a las 6 de la tarde hora de aquí para seguir aprendiendo cuál es la naturaleza de nuestro buen papá. Gracias a todos. Está aquí María José, mi suegra, está mi amada esposa Keila y de mi parte les mandamos un fuertísimo abrazo. Cuídense mucho y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias por estar ahí.